en estas regiones del país que están experimentando pobreza y violencia, como sabemos. El CIPE estuvo muy involucrado en desarrollar un observatorio para ver realmente cómo está funcionando la inversión en estas regiones. Estoy contentísimo de poder presentar a Jaime Arteaga también, que es el director de este observatorio de la inversión privada, es director general de Jaime Arteaga y Asociados. Y también tenemos a Natalie Renaud, que es directora adjunta del programa de USAID en Colombia. Ella observa el cumplimiento y inclusión de género y varios temas. Hoy lo que vamos a hacer es el micrófono del ministro consejero, que va a hablar por 10 a 15 minutos, seguido por los otros dos oradores, 10 a 15 minutos, y luego haremos preguntas y respuestas. Sin más, quiero entregarle el micrófono al ministro consejero Aquila. Are we having technical difficulties? I think you're still muted. No sé si hay dificultades técnicas. Creo que tiene que sacarse de mute porque no lo escuchamos. Bueno, estamos con algunas dificultades técnicas. Tendremos que volver al ministro consejero más adelante. Jaime, ¿te importaría comenzar hoy? What can work fine in this context? ¿Qué puede salir bien en este contexto? Estamos en pandemia. Todo puede suceder. Solo quería que sepan que el consejero aquí está en una región muy aislada, probablemente está teniendo dificultades técnicas con internet. I'd like to share with you guys Pero que me gustaría compartir con ustedes algunos de los datos que hemos juntado de el observatorio. Y quiero partir esta presentación breve en tres asuntos principales. ¿Cómo fue el proceso de creación de empleo en esta región? ¿Cómo estaban las cosas antes del COVID? ¿Cuál fue el impacto del COVID? ¿Y cómo está reaccionando el gobierno ante la crisis? Bueno, antes que nada, nos enfocamos en trabajar en estos municipios que están afectados por el conflicto, por la pobreza, nivel de pobreza y la debilidad en las instituciones. Y también, obviamente, los cultivos ilegales. Y la FARC, la guerrilla. ¿Cuáles fueron las tendencias pre-pandemia en estas regiones? ¿Cómo estuvieron las cosas antes del 2018? Lo que se puede ver es el nivel. Aquí pueden ver que había como un aumento que a nivel nacional. Y también se ve que que aumentó el nivel de recaudación impositiva en esta parte del país. Estos sectores fueron históricamente marginalizados por el conflicto, pero día a día vimos menos personas afiliadas al régimen de salud. Bueno, esto es un indicador de la creación formal de empleos. La línea azul es un subsidio del gobierno. Ellos no son parte de la fuerza laboral formal. También vimos que hasta el 2019 hubo 87 alianzas, que hubo un impacto en 170 municipios, y 117, disculpen, este estudio se hizo juntamente con la USAID, fue el índice para la inversión, el índice de inversión privada de capital, y vimos que solo
en un año, en el 2019, la inversión privada social en esta región era de $50 millones. Ese es un número bastante impresionante, teniendo en cuenta que la entidad gubernamental cargada de responder a esta región, de la Agencia de Renovación del Territorio, su presupuesto es $35 millones al año. Así que el sector privado sí está involucrado y sí está interesado en el PEDET. Y eso es algo muy encomendable y valioso, porque se está reconociendo que se está financiando a regiones que básicamente están bajo mucho estrés, sea por conflicto o en economías ilegales, etc. Eso es lo que ocurría antes o pre-COVID. Había un crecimiento en la actividad económica y la inversión privada crecía más que la pública. Había un aumento en la regulación de las propiedades, las empresas grandes estaban invirtiendo muchos recursos en inversiones sociales. El COVID realmente afectó o tuvo un impacto en la región. Primero, cuando se ven los números de nuevas empresas que se crearon en estas municipalidades, vean el 2014, 2016, empezó a crecer. El primer semestre tuvo una reducción de nuevas empresas que fue significativamente más bajo. Y aquí se ve, mes a mes, en enero, las nuevas empresas que se crearon fueron 3.149 empresas, o 30.000 aproximadamente, y en marzo, cuando llegó el COVID a Colombia, se redujo un poquito y luego se ve que en abril, mayo, junio hubo un impacto enorme en la creación de nuevos empleos. Crear un negocio o una empresa es como un indicador del optimismo, y este aspecto, esto demuestra cómo el COVID afectó a la psicología de todos. También la creación de empleos. La creación de empleos en el PEDET se afectó significativamente el primer semestre de 2020. Esto es comparando el mismo tiempo. Y la tasa de supervivencia bajó bastante. Solamente 31% de las empresas creadas en 2019 renovaron sus registros ante la Cámara de Comercio. Y se ve que casi 70% promedio no renovaron su patente o su certificado de registro en el 2020. Significa que básicamente no están trabajando dentro del sector formal. El impacto fue enorme y el impacto también tuvo un impacto en aspectos como el acceso a crédito y las municipalidades. Algo bueno dentro de todo esto es que se ve que el acceso a los créditos que se están asignando son principalmente para las mujeres. Especialmente en el nivel de microcrédito se ve la línea lila, el porcentaje de los créditos que están siendo asumidos o tomados por mujeres versus los verdes que están tomados por hombres. Lo mismo ocurre en otros tipos de créditos otorgados en préstamos de consumo, que están un poquito más cerca, y en cuanto a préstamos para la vivienda, no hay una brecha tan grande entre hombres y mujeres. Para darles una idea de cuán grande fue el impacto del COVID en el sector privado en esta región, perdimos 70% de las empresas basadas en esta región. Eso es muy serio, muy grave. No pudimos evaluar aún
el cambio de la inversión social en el 2019, tendremos esa respuesta en mayo, pero nosotros creemos que habrá una reducción significativa del sector privado de la inversión social en esta municipalidad. Sin embargo, ven que la respuesta del gobierno a la crisis ha sido buena en términos de reacción. Como ven aquí, la cantidad de empresas locales que han recibido apoyo en el fortalecimiento de las empresas, que, debo decir, es el aspecto más exigido de las empresas locales. Durante el año tuvimos 16 diferentes conversaciones, 16 diferentes regiones, que es más de 500 empresas locales participaron, y el fortalecimiento de las empresas era un aspecto clave. Ven que aunque había una situación de COVID, el número de apoyo a las empresas estaba, o sea, se está apoyando mucho a las empresas. También el mecanismo de impuestos para trabajos o para proyectos laborales ha sido crítico en esta región y permanece bastante bien. No al nivel del 2019, pero tengan en mente que en el 2020 estamos en medio de una pandemia. Así que los impuestos para proyectos están manteniendo el ritmo y los montos son saludables. Bueno, estos son resultados generales. De nuevo, venimos de la recuperación en las regiones. Las regiones estaban reaccionando bien, el sector privado estaba demostrando una tendencia positiva, pero el COVID tuvo un efecto muy duro en esta región tan frágiles. También vemos que el gobierno sigue haciendo esfuerzos como en el fortalecimiento de las empresas o en los impuestos o construcción por impuestos, pero eso no es suficiente. Así que, como parte del observatorio, además de las recomendaciones que hicimos o que tomamos y que se han aceptado tan amablemente, queremos ofrecer otras líneas de acción. Primero, queremos seguir la recomendación de un enfoque específico en la explotación de recursos naturales, minería, gas, petróleo. El 80% del carbón en Colombia se produce en PEDET, y una de las empresas de carbón más grandes de Colombia, que es Prodeco, cerró sus operaciones el año pasado, dejando a 3.000 personas sin empleo. Y este año reducirán aún más el empleo. Eso es 20% del GDP, del PIB, perdón, de Cesar. Así que la pérdida de Prodeco causa un impacto enorme, pero también hay otras empresas, otras inversiones que están interesadas en el uso de recursos naturales. Quizás no puedan saber, pero la transición hacia nuevas energías, la demanda de materiales como metales, minería, minas, minerales, está aumentando muchísimo. Estamos hablando que en los próximos 20 años, el mundo, tenemos que llegar a usar la cantidad de cobre que toda la humanidad ha usado en toda su existencia. Litio, cobre, todos estos recursos naturales son necesarios para la transición energética. También el gas y petróleo, que son críticos para la región, desarrollaron un enfoque específico para la explotación de recursos naturales en PEDET, ayudar a apoyar al sector privado y ofrecer dentro de las plantas ambientales o planes ambientales acciones para movilizar o apoyar los planes de las PEDET. Otra cosa que nos llama la atención es la falta de involucramiento y las PEDETs que tienen puertos dentro de las comunidades en particular. El mes pasado vimos
una situación crítica en Buenaventura, pero los puertos no están delante de la situación y creo que tenemos que movilizar o asegurarnos de, asegurarnos de avisarle a los dueños de los puertos que sus empresas no van a ser sostenibles si no se involucran en transformar el territorio. La tercera recomendación es identificar proyectos de inversión privada que debido a o que puedan traer cambios significativos a las PEDETs. Esto significa que la inversión en el sector privado, como es tan grande, debe recibir el apoyo del gobierno y debe ser monitoreado. Así que estos proyectos se superponen a las dificultades de crear una empresa en Colombia, especialmente en cuanto a procedimientos, permisos, autorizaciones, con normas locales. Estamos pidiendo al gobierno que identifique esos proyectos estratégicos, esos proyectos de inversión, esos proyectos potenciales que puedan causar cambios significativos en la región. Perdón que repita esto, pero lo otro es desarrollar incentivos financieros para proveer bienes y servicios fuertes. Como si una empresa compra sus productos de una región PEDET, entonces una cierta parte de esa compra podría o debería ser reducido de mi impuesto a las ganancias. Eso permitiría que se equilibre un poco la situación. Finalmente, el gobierno podría desarrollar unas líneas específicas para permitir que los empresarios locales sean contratados por el gobierno, para que el gobierno no solo inyecte el dinero a la región, pero también que desarrolle las capacidades para que el sector privado se beneficie también. Finalmente, permitir que las empresas pequeñas y medianas no tengan que pagar los impuestos y los costos de renovación del registro de las empresas. Ese debería ser parte del paquete de apoyo a la recuperación. Si una empresa pequeña va a renovar su registro, su patente en la Cámara de Comercio y esa empresa está ubicada en el PEDET, debería ser, es un costo adicional, pero no debería ser un costo adicional para la empresa. Y el costo de contratar a personal, los costos laborales son bastante altos y encontramos que de alguna forma estas empresas, porque están no están en una situación competitiva con el sector privado, así que eso podría aplanar la cancha para ellos. Eso es lo que vemos desde el observatorio en cuanto a respuesta ante la crisis. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Aparentemente el ministro consejero Arquila ahora está conectado. Entiendo que tiene una presentación y que trataremos de ver también al mismo tiempo. Sí, y gracias. Buen día. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos cómo nos está yendo la implementación del acuerdo con las ex-narcovillas y lo que llamamos, así como las llamamos, como ustedes saben, este acuerdo fue firmado y nuestra Constitución dice que se deben implementar a través de 4 términos presidenciales. Eso significa que durante este periodo único, Colombia tendrá 16 años de seguido para resolver muchísimos conflictos y problemas que deberíamos haber resuelto hace décadas
con o sin ese acuerdo. Habiendo dicho esto, el presidente emitió la política de legalidad antes de 100 años, perdón, antes de los primeros 100 días de su gobierno, y desde ahí habló de qué es lo que podríamos lograr en estos primeros 4 años de implementación. En cada área, con la política de legalidad, lo que hicimos es identificar primero, asegurarnos de emitir una aclaración política para que todos los colombianos y el resto del mundo que está interesado en el desarrollo de las implementaciones esté consciente y no tenga dudas de que vamos a cumplir y que entendemos que esta es una responsabilidad estatal y no era la responsabilidad del gobierno, pero que sí tiene que ver con el sector de Colombia. También tener esos 15 años tener esta oportunidad de tener estos 15 años hemos invertido mucho tiempo para esta planificación a largo plazo para poder aprovechar esa oportunidad y luego también tenemos que producir resultados. 2021, this process is Hacia el final de 2021, este proceso ya no debería ser sin retorno. Hemos hecho esto en apoyo a las víctimas. Las víctimas son el centro de nuestra atención. Son 9.5 millones de colombianos, la mayoría de ellos viven en lo que Jaime acaba de explicar, como las regiones PEDET. 1 de cada 3 víctimas está en esas regiones y 1 de 2 de las personas que fueron desplazadas, disculpe que se corta a veces, enviar el mensaje correcto. Se corta un poquito la comunicación. Mensaje urgente, que es el mensaje que envió el presidente, que las cosas tienen que ocurrir rápido en el Congreso y de hecho hemos conseguido la renovación de la ley para que nosotros no tengamos que esperar otros 10 años para empezar a trabajar. Y hemos estado produciendo resultados. Yo puedo describir que hay 2 áreas de operaciones. Tenemos operaciones colectivas, cuando el daño se causó no al individuo, pero a una colectividad que females or so in the mujeres, tal, que durante toda la vida útil de esta ley, solo 2 de 3 han sido completados, hemos completado 28 de estos módulos. Para el siguiente año tenemos el proyecto más grande para indemnizar a las víctimas. Son 1.000 millones de pesos colombianos, son 12 ceros, son los billones colombianos. Eso es, para darles una idea, por lo menos 3 veces el presupuesto de la entidad que construye en Colombia. Entendemos que tenemos que trabajar para los excombatientes de la FARC también, que están en el proceso de reincorporación. Cuando llegamos al gobierno, por motivos que no entiendo, todo el apoyo se estaba terminando en el 2019. Y eso iba a pasar con el apoyo financiero también.
Eso iba a ocurrir también por el sistema especial de salud y tal, así que entendimos que el proceso de reincorporación iba a tomar por lo menos 7 u 8 años, así que introdujimos el plan de desarrollo y la idea de la reincorporación y de la hoja de ruta y negociamos eso con la FARC. Y eso fue el documento que se emitió en diciembre de 2021 y hemos estado implementando esa ruta. 98% of the Hoy, 98% de los excombatientes están dentro del sistema financiero. 85% de ellos tienen ya seguridad social o de salud y también el fondo de pensiones. Hemos creado, y esto es algo a lo cual van a tener mucha sensibilidad. Yo sé que Jaime entiende la dimensión. Hemos creado más de 2.000 empresas para ellos, pequeñas y medianas, pero son 2.000 empresas. Y si suman estos proyectos económicos a las personas que se corta, disculpen. 13.000 familias que van a estar en Colombia, empresas de tamaño mediano, serían 52.000 personas con sus familias. Y todo esto está mucho más allá del promedio en Colombia y vamos a continuar trabajando con ellos. Hemos estado trabajando en el mismo ritmo en la sustitución voluntaria de la plantación de coca. Esta es una de las herramientas que el presidente Duque está usando para luchar contra el producto más agresivo y dañino y la criminalidad en nuestro país. Hemos recibido un programa con 100.000 familias a quienes el gobierno anterior prometió que apoyaría para que dejen la producción de coca. Ellos hicieron la promesa, pero no, realmente no se prepararon. Hicieron la promesa, pero no hicieron ningún tipo de plan para apoyarlos. No había asistencia técnica, no había provisión de lo que se requiere para que realmente entren en lo que es otro sector de la agricultura y dejen la coca. Entendimos que había que cumplir con la palabra del Estado y hemos estado apoyando a esas familias. Esto ha sido una inversión de más de 1.000 millones de pesos colombianos. Como dije, es mucho dinero, pero menos de 1% de estas familias han dejado el programa y hemos agregado las empresas, las familias pueden sustituir. Yo ahora mismo estoy en Catatumbo, es una de las áreas PEDET, es en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Y aquí hemos recibido el apoyo de la Fundación COSEP. Él vino aquí, él vio lo que estábamos haciendo y él, de hecho, se enamoró con uno o dos de los programas, se enamoró y estamos formalizando para la sustitución y estamos tratando que las familias no vuelvan a la coca. Entonces le damos el título de la tierra o el permiso legal para trabajar durante mucho tiempo en esa tierra. Le agregamos 1.200 familias a lo que estamos haciendo y hay una tercera alternativa que decimos que es a medida, que son programas que hacemos con departamentos, con los gobiernos y podemos aprender específicamente sobre qué necesitan esas familias y vamos y conseguimos esto. Este programa lo hacemos con los gobernadores de los lugares donde tenemos casi toda la coca en el país.
Entendemos que necesitamos estabilizar las 170 municipalidades que estaban más afectadas por la violencia y que continúan siendo afectadas por la pobreza. La razón por la cual hacemos esto es, primero, como dijo Jaime, porque las brechas entre los colombianos o el colombiano promedio y en estos territorios es enorme. Es 1/3 de nuestro territorio. Y obviamente no somos tan grandes como Estados Unidos, pero Colombia sí es un país grande y es muy difícil la geografía que tiene. Nos cruzan tres montañas y tenemos más ríos de los que se puedan imaginar, así que 1/3 de nuestro territorio responde a ese tipo de geografías complejas y en particular la gente está muy difusa, en 1/3 del territorio, pero sería 18% de la población, así que la gente está en lugares remotos. Y cuando la gente está a más de 5 horas de la zona urbana, eso permite que los criminales tomen control del territorio. Y esta combinación de la ausencia estatal y en las economías ilegales como la coca y la marihuana o la minería ilegal o lo que quieran, ha estado replicando la violencia en estos territorios desde que existe nuestra nación. La razón principal para implementar las PEDETs, y discúlpenme por decir esto de aquí dentro del sector privado, no es solamente una cuestión de desarrollo económico-social, sino también para nosotros es una cuestión de seguridad, y seguridad no para las personas en esas áreas, es seguridad para todo el país. Y de hecho, es seguridad para Estados Unidos también. En esos territorios, en uno de los 170 municipalidades, tenemos 95% de la coca que se planta en toda Colombia. Así que poder hacer que esas municipalidades estén alineadas con el resto del país no solo va a permitir que todos los colombianos vivamos sin violencia o sin los niveles de violencia que veíamos cuando estaban las FARC ahí, va a permitir que todos los colombianos tengan el desarrollo económico que hemos logrado en los últimos años en todas las áreas del país, sin la violencia o la carga de violencia y los sobrecostos de la violencia, pero va a ser una herramienta eficiente y poderosa para poder librarnos de la coca y la producción de marihuana de una vez por todas. También hicimos los planes, fuimos a las comunidades, hablamos con ellos, trabajamos con ellos, fue más de 2.200 personas, dedicaron mucho tiempo para poder identificar las prioridades reales y recibimos terminamos todos los 16 planes, hay 16 áreas PDT y hemos estado enfocándonos en recursos para poder implementar la planificación. Como describió Jaime, nos enfocamos en el tema es un instrumento a través del cual el sector privado puede construir sobre una de esas iniciativas ya existentes. Hicimos una enmienda constitucional para ver cómo los royalties del petróleo y del gas se distribuyen y 70% de esto se invierte ahora en la implementación del PEDET. Si nosotros le agregamos estas dos fuentes de dinero y de lo que estamos haciendo con el presupuesto internacional y la comunidad internacional, es casi 5.000 millones de pesos colombianos,
de pesos colombianos. Eso sería casi la mitad del costo del metro de Bogotá. Imagínense, el metro de Bogotá va a costar 15.000 millones de pesos. Esa es la cantidad de dinero que estamos invirtiendo hasta ahora en estas municipalidades. Y vamos a continuar haciéndolo durante los siguientes 15 años. Entendemos que todo lo que tenemos que hacer tiene un enfoque basado en el género y basado en en las etnicidades. Yo trabajo con los representantes de la implementación de género y los pueblos indígenas. Esto significa que todo lo que yo he descrito y lo que voy a describir al final de esta intervención se hace con ese tipo de énfasis. Trabajamos muy duro en la minería. Todo lo que hacemos tiene que tener el apoyo de un programa robusto y fuerte, y hemos producido o hemos hecho que más municipalidades estén libres de minas, más que en toda la historia. Y tenemos Rural Development Plan. este plan de desarrollo y tenemos 4 capítulos. El plan de desarrollo rural para la estabilidad social. Esto significa que hemos producido el presupuesto más ambicioso para educación en las zonas rurales. Esto significa que hemos duplicado el presupuesto para lo que llamamos salud rural. Tenemos subcapítulos, otra vez de infraestructura. En ese subcapítulo de infraestructura tenemos la mayor cantidad de dinero invertido para rutas. Esto va a ser 6 veces más que el presupuesto anual que el Ministerio de Infraestructura tenía en el pasado. Tenemos un programa para llevar electricidad a las zonas urbanas y en estos 4 años haremos más de lo que se hizo en los últimos 12 años. Para darles una idea, aquí en Catatumbo hicimos la promesa de que en un año traeremos 12 Water supply. aqueducts. 12 water supply solutions, and we produce 20. Water pipes, consejero. Thank you. Water pipes. We made the Con promise. acueductos hicimos la promesa de que traeríamos electricidad a 2.000 familias y trajimos electricidad a 3.200 familias. Hicimos la promesa de que invertiríamos 20.000 millones de pesos y terminamos gastando 100.000 millones de pesos. Solo para terminar y tener más tiempo para contestar todas sus preguntas. Hemos avanzado en lo que es garantías como país. En 3 años cambiamos la Constitución, permitimos que sea un partido político. Ellos son un partido político. Ellos cambiaron recién su nombre. Están en el Congreso, en ambas cámaras. Debido, bueno, hemos trabajado en una de las elecciones locales más pacíficas de los últimos 16 años y hemos sido respetuosos de esa justicia transicional. Hemos presupuestado la justicia transicional
Este es muchísimo dinero asignado en las tres entidades. Está la misión para la paz, la unidad para la búsqueda de los desaparecidos. Están trabajando sin interferencia del gobierno. Así que, bueno, lo dejo ahí y estoy más que dispuesto a responder cualquier pregunta que puedan tener. Thank you very much, Minister Counselor. I'm sure we will have some questions. We're starting to get a few coming in. Estamos empezando a recibir preguntas. Questions and answers. I'd like to Antes de ir a preguntas y respuestas, Natalie for her y quiero pasar el the mic. micrófono a Natalie para sus Thank comentarios. you, John. Can you hear me good? Gracias, John. ¿Me escuchan bien? Great. No. After Jaime's and Minister Archila's remarks, Luego de los comentarios de Jaime, no quiero repetir de Jaime y del ministro, no quiero repetir, solamente quiero complementar y felicitarlos y compartir quizás historias. Creo que lo primero, y fue muy interesante ver la presentación de Jaime también, creo que lo primero que vimos y sentimos como USAID implementando recursos es esa diapositiva que mostró Jaime, donde en abril había menos nuevas empresas. Creo que parte de lo que vimos en los territorios, y bueno, voy a estar compartiendo más historias y lo que vimos nosotros, es que la pandemia, en los primeros meses de incertidumbre, dejó a muchas personas sin respuestas y vimos que había muchas brechas en la cadena de valor. Parte de las brechas se debían a que no había protocolos, no había respuestas. No solamente USAID no tenía respuestas, pero el sector privado tampoco. Y específicamente algunas municipalidades y oficinas del gobierno que todavía estaban tratando de entender cuál era el camino correcto para continuar brindando apoyo no solamente a través de recursos, pero bueno, comida para el resto del país. Debo decir que al principio de la pandemia, los lugares donde trabaja USAID, que son los municipios FEDET, veíamos que muchos, a ver cómo dijo el ministro Archila, son áreas confinadas, aisladas, y había muchas brechas en la cadena de valor. Ahí es cuando USAID y otros donantes trataron de encontrar una forma de alimentar esas relaciones y de que los proveedores estaban siempre conectados y que las cadenas de valor no se pierdan y tengan realmente el apoyo logístico, los permisos para poder continuar y que no se interrumpa del todo esta cadena, que siga funcionando. Esa es una de las cosas que vimos. La segunda cosa que vimos bastante, creo que Jaime lo expresó bastante bien con los datos, es vimos cómo la informalidad, que ha sido un problema en Colombia, como dijo el ministro Arquiles, muchos años, se volvió un problema porque la informalidad, especialmente en el empleo, esta gente no estaba recibiendo los beneficios. Vimos que las tasas de desempleo cayeron casi todo el año pasado, y que esa tasa de desempleo, bueno, como aumentó la tasa de desempleo, aumentó también la informalidad. Era difícil que las microempresas reciban del dinero ofrecido, todos estos beneficios ofrecidos por el gobierno. Era difícil acceder a estos beneficios porque ellos no estaban dentro del sector formal o porque los empleados no eran formales, no estaban formalizados. Así que una de las cosas que los primeros meses hizo que USAID y nuestro equipo nosotros pensamos, ¿qué podemos hacer para promocionar este tipo para ayudar a este sector informal? Trabajamos mucho y actualmente trabajamos con cajas de compensación, trabajamos con ellos y vemos que hay oportunidades. Y como dijo Jaime, antes del COVID, tratábamos de ver y veíamos cómo cambiaban los números. Las cajas de compensación
estaban recibiendo más empleados formales, muchas más empresas estaban proveyendo estos beneficios a sus empresas, pero luego vino el COVID y como presentó Jaime, muchísimas empresas cerraron y muchas empresas informales surgieron y el costo de ser formal era muy alto para las empresas, para poder soportarlos. Otra cosa que también vimos es que las mujeres, y no es nada nuevo, pero sí vimos que la violencia de género está afectando a las mujeres de desarrollo económico y también vimos cómo la violencia interfamiliar también afecta a las familias de esta forma y a las microempresas también. Y vimos eso en los primeros meses de la pandemia. Debo decir que los primeros meses, con la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo, la cadena de valor, la pérdida de trabajos, el cierre de tantas empresas, por más de que eran pequeñas, afectó muchísimo todo nuestro trabajo. Quiero compartir algunas cosas positivas que hemos visto y algunas oportunidades que hemos visto. Vimos, por ejemplo, que tenemos que asociarnos con el sector privado, perdón, tenemos dos, uno con Banca Mía y otra con Corporación Interactuar. Estas dos asociaciones que tenemos están lideradas por el sector privado y fueron asociaciones que firmamos antes del COVID y buscan fortalecer al sector empresarial. Y como presentó Jaime, cada vez más empresas, después de los primeros meses de la pandemia, empezaron a solicitar estos servicios para realmente apoyar a las empresas a través del crecimiento o, como les mencioné, tener cadenas de valor específicas o apoyo o ofrecer algún tipo de información técnica o inclusive algún tipo de recursos. Son asociaciones que en el pasado implementamos en más de 70 municipalidades, pero con la pandemia tuvimos que empezar a proveer estos servicios de manera virtual y lo que hemos visto en los últimos meses es que llegamos a más cantidad de emprendedores y de empresas. Igual es todo muy nuevo y la escala y la necesidad debería ser mayor, como dijo Jaime, pero sí hubo una oportunidad dado la conectividad, dado la conectividad de los celulares y también a través de el material impreso tradicional. Encontramos y yo vi los números, hemos escalado, hemos visto cómo estos servicios de apoyo para las empresas ha aumentado. La segunda cosa que mencionaría es que en ese servicio de apoyo que hemos, más mujeres han trabajado mucho, como dijo Jaime, y estos programas son los que apoyan cada vez más a la mujer y hemos visto los indicadores, sería más acceso al crédito o solicitar servicios de apoyo a las empresas. También vimos cómo pudieron reinventarse y esa es una de las palabras que escuchamos muchísimo el año pasado, cómo las empresas se reinventan. Y creo que vimos cómo las mujeres realmente están liderando esos tres temas. También quería compartir una historia de algo que ocurrió en Antioquia. Es un ejemplo excelente de cómo las empresas están comenzando a ver otras cadenas de valor. Nosotros, como mencioné, tenemos una asociación con Interactuar y es una asociación que está proveyendo servicios de empresas y créditos y también de empleo, específicamente en el área de Bajo Cauca, en Antioquia. Y estuvimos apoyando a una empresa llamada Enemar Confecciones, que es una empresa que básicamente hace uniformes escolares para maestras y alumnos. Pero cuando comenzó la pandemia, como sabemos, las escuelas, los colegios cerraron. Los colegios y escuelas privadas, del sector público y del sector privado. En marzo, las ventas se suspendieron porque todas las escuelas cerraron a fines de marzo, no había pedidos para uniformes escolares.
y comenzamos a pensar qué va a pasar. Y Antioquia es una región donde hay muchos servicios de confección, así que empezamos a pensar, bueno, ¿qué podría o cómo darle la vuelta a estas asociaciones que tienen una noción ya de qué buscar los territorios, pero el COVID nos tomó por sorpresa? Una de las oportunidades que surgió fue, bueno, hagamos máscaras o barbijos. Y la gobernación, que es el gobierno local, habló con USAID y dijo, bueno, nosotros queremos proveer 6.5 millones de barbijos para todas las municipalidades y para toda la gente que vive ahí. Y USAID nos pueden financiar esto, y por suerte tuvimos una solución. En lugar de darle el financiamiento, les dijimos, miren, tenemos asociaciones con el sector privado y están proveyendo servicios a empresas pequeñas, medianas. ¿Por qué no vemos si ellos pueden producir esos barbijos en vez de que USAID les dé el financiamiento directamente? Y para no hacerles el cuento muy largo, al final vimos una oportunidad que el COVID proveyó otro tipo de necesidades, nuevas necesidades, y sí estuvimos apoyando al sector de la confección, y estuvimos apoyándolos en la creación de barbijos que lógicamente cumplen con todas las regulaciones nacionales. Y para darles un ejemplo, esta empresa, NMAR, que antes del COVID tenía 10 empleados, ahora tiene 31 empleados. Ellos sí crecieron. Y ellos pudieron fabricar más de 30.000 máscaras o barbijos en solo 2 o 3 meses. Comparto esta historia porque creo que al final sí vemos otras oportunidades. Y la tercera oportunidad que vimos es la de la conectividad digital y la tecnología. Hemos visto cómo el sector privado quiere no solamente conectarse y tener eventos de Zoom y reuniones, ahorrarse en costos de oficina y de viajes, pero vimos cómo la conectividad digital sí funciona en las municipalidades PEDET. Otra historia. Estaba hablando con un vendedor que tiene una pequeña tienda en Bajo Cauca, y él me decía que durante las primeras semanas de la pandemia él se preocupó muchísimo porque tuvo que cerrar su pequeño supermercado. Luego de algunos días, sus vecinos empezaron a enviarle mensajes de WhatsApp. Y unos meses más adelante, ahora me cuenta que él está recibiendo pedidos de WhatsApp y en línea está recibiendo, así como dijo el ministro Aquila, muchas de las municipalidades ahora están fortalecidas económicamente y también tienen servicios digitales en los teléfonos, así que él recibe transferencias también de dinero que le pagan por los productos y luego él hace las entregas de los alimentos a sus vecinos o a las personas en las localidades cercanas. Él me decía que estas cosas ocurrieron durante los primeros meses de la pandemia, pero aún hoy los consumidores en áreas como Arazá les parece más fácil, en lugar de tener que ir hasta la tienda. A veces muchos están viviendo lejos o le envían un mensaje de WhatsApp, le envían el dinero a través del teléfono y reciben la entrega en sus casas. Así que es otra oportunidad que vimos a causa del COVID. Bueno, sé que hay poco tiempo, pero esos son algunos de los ejemplos. Y lo último que quiero compartir con ustedes es que hemos visto, y esto es algo en lo cual trabajamos mucho con Jaime y muchos de los socios que tenemos en la misión. Hay un mecanismo de USAID, que es un mecanismo que ha funcionado muy bien para ver cómo el financiamiento de USAID puede catalizar ideas del sector privado. En diciembre de este año, aprovechar este espacio, esta reunión, en diciembre de este año publicamos una nueva oportunidad y una oportunidad que responde a la recuperación económica de Colombia. Ahora hay una oportunidad para el sector privado para involucrarse con USAID y con el sector privado, obviamente con el gobierno nacional y con las autoridades locales, y tener una conversación para la recuperación económica.
y espero que, bueno, esto está abierto a la financiación. Vimos que este mecanismo funciona muy bien con incentivar al sector privado para invertir en estas áreas, pero desde una perspectiva orientada en el mercado. En la misión ahora tenemos 10 acuerdos firmados, pero es una oportunidad que está disponible, que está abierta a todos para bajar, para descargar, está en grants.gov. Yo no estoy tomando ventaja de los 2 minutos que me diste, pero es algo que está disponible. Son fondos limitados, pero es un mecanismo que sí funcionó y creemos que definitivamente puede beneficiar a las comunidades donde estamos trabajando. Muchas gracias. Thank you very much, Natalie, for some very, Muchas gracias, Natalie, por tan interesantes historias confronting the de, pandemic and its challenges. And de cómo enfrentar a la pandemia y sus desafíos. questions and answers. Y bueno, ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas, pero quiero hablar un poquito sobre eso antes. Quizás el ministro Arquila y Jaime pueden responder a algunos de los desafíos que han mencionado. La pandemia nos desafió a todos en el mundo desarrollado y en el mundo del desarrollo, y aún más para algunos de nosotros es difícil poder entender cómo lidiar con este tipo de obstáculos. Pero también hay una historia de tecnologías nuevas y tecnologías digitales para sobrepasar algunas barreras en regiones así. Primero lo vimos, vimos el paso de los teléfonos de línea fija a los celulares. No sé si ustedes quieren mencionar cómo la pandemia pudo haber cambiado los imperativos del tipo de inversión hacia la PDET. ¿Hay más énfasis ahora en tecnologías digitales o en obtener conectividad para que la gente pueda encontrar soluciones digitales a la pandemia? Todos esperamos que el mundo realmente no va a ser el mismo que era antes de todo esto. Sabemos que va a ser que el involucramiento digital sea mayor. Si nos pueden hablar un poquito sobre cómo ven el futuro de la inversión en el PDET para poder cumplir con los desafíos digitales de la pandemia. Sure, and thank you very much for the question. And obviously, Gracias por la pregunta, y bueno, tomo la oportunidad para agradecer al gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos y a la USAID por su apoyo y por todo lo que recibimos. Todo se alinea a nuestras prioridades. En 3 años pudimos alinear casi todos los programas de USAID a las prioridades del gobierno. Y no puedo agradecerles lo suficiente porque es importantísimo esto. Ahora, tengo algunas opiniones que difieren un poquito con ello, porque lo que voy a decir, voy a graficarlo, es que las buenas noticias son que debido a la pandemia, nada ocurrió en nuestros planes. Let me explain why that is such a good. Voy a explicar por qué es tan bueno. Sabemos que vamos a necesitar el apoyo internacional desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero, y también con la asistencia técnica. Siempre estuvimos muy al tanto de que no podemos depender 100% de la forma en que esto se financia. Es como un 80% recursos colombianos, 20% la comunidad internacional. Así que esto es muy importante para nosotros, para no estar tomando prestado y estar pendientes a volatilidades como pudo haber sido la pandemia.
el presupuesto nacional y las royalties dedicados a la implementación no se vieron afectados por la pandemia. No pudimos, no afectaron y eso es increíble desde mi punto de vista, desde nuestro lado. Y también la USAID también vio, como estoy involucrada, porque trabajó con nosotros, porque tenemos que saber que estamos trabajando en una planificación a largo plazo. Aún más, en el plan para recuperación económica del presidente Duque, uno de los cuatro pilares es con la legalidad, y la legalidad es inversión en estas municipalidades. Desde el punto de vista cortoplacista, económico, eso no habría sido inteligente porque hay muy pocas personas ahí y como están muy dedicadas, es más costoso que ir a las ciudades. La pérdida laboral a Colombia podría ser de 20 o más % de los empleos. Eso es más o menos toda la población que tenemos en nuestros territorios. Así que ha sido una decisión política del presidente Duque de no solo mantener el apoyo, sino que tener en cuenta también que es uno de los pilares para la recuperación económica. Luego, voy a contrastar, o por lo menos me gustaría escuchar a Jaime y su opinión si la creación de nuevas empresas en las áreas PEDET está podría ser una señal, o podría haber, lo que hubiese sido muy bueno es que las empresas tradicionales que no hayan dejado los territorios. Son territorios donde hay muchas cuestiones ambientales, extracción y agricultura, y ese tipo de inversión es a largo plazo por cuanto al riesgo. Y no vi que la gente salga de los territorios, y en mi opinión, esa noticia es muy buena. Luego, voy a terminar describiendo que en la planificación, uno de 8 capítulos, un pilar es el desarrollo económico. Y ahí, en el desarrollo económico, tenemos una visión a largo plazo con cada uno de esas empresas. Esto quiere decir que sabemos lo que las personas están esperando, sabemos cuál es la vocación de la tierra en cada área. Estamos invirtiendo muchísimo en la planificación para darle el apoyo a las empresas a mediano y largo plazo. Así que alineados con lo que decía y recomendaba Natalie de ir a hablar con USAID, yo debo enfatizar la importancia de hablar con USAID, pero que USAID les muestre esa planificación para que ustedes estén muy conscientes de cómo es que los territorios van a transformarse. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Y quiero desafiar a las personas también en que si uno estuviese negociando con el Estado, y si ustedes como sector privado iban a entrar a esa zona, a esa área, lo que estamos haciendo nosotros es lo que, o sea, si usted es inversor privado y van a entrar a un lugar, nosotros estamos haciendo exactamente lo que el sector privado querría: educación, reforma educativa, reformas, inversiones,
Estamos haciéndolo gratis, estamos haciendo planificación a largo plazo y estamos proveyendo todo esto con las herramientas legales para que duren muchos años. Ahora tengo que subir a un helicóptero, así que tendré que dejarlos aquí. Pido disculpas que no puedo estar para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Le agradecemos por su participación, ministro consejero. Entendemos que se tiene que ir, no se preocupe, y le agradecemos por haber contestado ya algunas de las preguntas durante estos minutos. Jaime, would you like to respond to? Jaime, ¿te gustaría responder? Well, first of all, I don't want to miss that we just Antes had que nada, acabamos de tener un pico en el frente y ustedes pudieron ver ya dónde estaba el ministro, desde dónde él estaba, y eso muestra el tipo de condiciones. Y fíjense, en el medio de la nada o en una zona militarizada o de conflicto, él está trabajando y conectarse y está pudiendo tener una conversación normalmente. Así que la tecnología ha cumplido un rol fantástico en estas circunstancias. Creo que lo más desafiante es entender que esta es una maratón, pero también es una carrera corta, son 100 metros. O sea, las empresas no pueden esperar 15 años de implementación y de inversión en estructura para llevar a cabo sus negocios. No podemos olvidarnos de eso. Y tenemos que pensar a largo plazo sobre los beneficios estratégicos que cada uno tiene, porque cada uno es diferente. Por ejemplo, tomemos el caso de Guajira, Catatumbo, donde está el consejero ahora. Un día, la reconstrucción de Venezuela finalmente tendrá que ocurrir. La energía que necesita Venezuela para su recuperación va a ser proveída a través de Guajira, porque la producción de energía es suficiente como para poder exportar. La alimentación también va a llegar a través de Catatumbo, el petróleo de Arauca. Estas tres regiones tienen un valor estratégico a mediano o largo plazo porque Venezuela en algún momento va a comenzar su proceso de reconstrucción. Por otro lado, están las PEDETs, que son los puertos, que son importantes para el comercio internacional. Sin tener estos puertos, y va a ser difícil entender las responsabilidades de la región. También hay PEDETs que están ofreciendo recursos ambientales que van a cumplir un rol significativo en reducir el calentamiento global a largo plazo. A corto plazo, creo que tenemos que ver a estas regiones como unas regiones postguerra, como ya ha ocurrido antes, y no solamente las medidas que fueron tomadas para la producción, para reincentivar a las regiones luego de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy hablando de ejemplos más cercanos, como las medidas tomadas para la recuperación del norte de Irlanda después del conflicto. Así que tenemos que encontrar una forma de desarrollar las reglas para responder a la realidad de los PEDETs y que están en las zonas en el camino a la recuperación. Y de alguna forma, bueno, nadie quiere decir que el producto y el territorio se está recuperando de una guerra, pero realmente es así, aunque no nos guste decirlo. Es una maratón, pero también es una carrera de 100 metros. Estamos buscando soluciones a largo plazo, pero respuestas a corto plazo. Y la tecnología es un aspecto crítico para la respuesta a corto plazo.
Gracias, Jaime. Tenemos muy pocos minutos en nuestra sesión, así que sí hay una pregunta muy interesante de un participante sobre temas de seguridad y, bueno, el ministro lastimosamente tuvo que irse porque hubiese sido interesante escuchar su respuesta. Dice, con la pandemia, quizás ambos pueden decir si la seguridad, si se han aumentado los problemas de seguridad, si hay más problemas ahora, o si la naturaleza de los desafíos ha cambiado con la pandemia. Natalie, no sé, quizás tengas alguna observación. Yeah, sure. Sí. do think, and this is something that has been more and more in the news. Sí pienso, y bueno, esto cada vez lo vemos más en las noticias también. There was a UN Hubo un report that was informe de las Naciones Unidas publicado en diciembre del 2020. Yes, I think the answer is yes. Sí, la respuesta es sí. En las regiones del PEDET hemos visto un aumento en la violencia en las zonas rurales. Hemos visto aumento en masacres y también un aumento en homicidios, asesinatos. Como dice Jaime, y el ministro de Chile, todavía es difícil y un desafío trabajar en las municipalidades del PEDET luego del acuerdo de la paz, luego de la firma. Yo creo que la violencia en estas zonas rurales definitivamente se achicó, pero con la pandemia y el encierro y estas concentraciones regionales, hemos visto nuevamente un aumento en la violencia. Pero lo que hemos visto, y de nuevo, solamente viendo el lado positivo, el sector privado sigue ahí, el sector privado sigue invirtiendo en las zonas rurales, y luego también vimos que más y más comunidades se están juntando para crear espacios seguros. Así que sí vemos oportunidades para trabajar con estas comunidades. USAID tiene una presencia muy fuerte en estas áreas y también estamos tratando de trabajar con las comunidades para crear planes seguros, pero respondiendo a la pregunta, sí, hemos visto un aumento en la violencia en el año pasado. No sé si Jaime quiere agregar algo más. Sí, en muchas regiones ha aumentado la violencia. En Buenaventura vimos algo que, como nuestra peor pesadilla. Bueno, Catatumbo está con desafíos importantes también. Hay muchos grupos armados en la frontera con Venezuela. El narcotráfico sigue siendo el mayor aportador, y la minería ilegal también crea fondos ilegales y se está expandiendo porque el Estado no pudo controlar mucho ese fenómeno. Así que la seguridad sí se ha deteriorado ahí y es un tema grave. Fue algo esperado después del acuerdo de paz, la reorganización de esos excombatientes que no cumplieron el acuerdo, pero que se pasaron las pilas de la insurgencia o a las bandas criminales. Eso era algo esperado y el COVID complicó las cosas aún más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta similar, es si hay estadísticas que demuestren los aspectos que acabo de mencionar o que acaban de mencionar ambos. ¿Hay algún lugar que tenga datos? Sí, CELAC, que es el centro que monitorea esos indicadores en la región. No es tan difícil de ver la cobertura de la prensa y el impacto que el COVID está teniendo en estas regiones. All right, thank you very much. Muchísimas gracias. Nos quedan unos últimos minutos. No sé si quieren mencionarle a nuestra audiencia
que ahí a la derecha pueden ver links para seguirnos, para seguir a SAIP y el futuro de trabajo y el equipo futuro de trabajo para diferentes eventos sobre cómo evoluciona el trabajo en la pandemia y yendo a la era post pandemia. Nos pueden seguir también en LinkedIn y en Facebook y en Twitter. Van a ver los links ahí abajo. Antes de cerrar la sesión, ¿alguno de ustedes quiere hacer algún comentario final o algún consejo para el futuro? Natalie. I think, in general, I would just say, En general, yo solo diría, take this opportunity to tomemos esta oportunidad para reconstruir mejor, que también tiene que ver con algo que dijimos mucho el año pasado, que era una recuperación económica, pero también ojalá que sea sostenible. Si hay oportunidades para hacerlo mejor, para hacerlo de una forma más, que abarque más. Y esa es la oportunidad de no pensar solamente la parte económica, pero también ambiental y social. Es así como lo estamos tomando. Y hay incentivos y hay mecanismos para trabajar conjuntamente el sector privado, los donantes y obviamente el gobierno de Colombia. Gracias. Jaime, el trabajo que estás haciendo sobre el monitoreo de la dirección de la inversión es tan importante para saber qué está ocurriendo con la inversión, si está aumentando, si está cambiando en cuanto a la naturaleza. ¿Hay alguna forma en que podamos seguir el trabajo que estás haciendo? Sí, por favor vayan a la página web del observatorio. Van a encontrar que están todos los indicadores y están los datos actualizados, los datos del sector privado en esta región. Solo quiero decirles que uno de los mantras de SAIP es expandir la democracia a través de un sector privado fortalecido. No se me puede ocurrir una mejor situación en la cual aplicar esta frase. Es muy importante. Tenemos que expandir la democracia y las instituciones hacia el PEDET. Y el sector privado es, por lejos, es el más estable y el más importante, o uno de los jugadores más importantes en la región. Así que la idea de SAIP de fortalecer a la democracia a través del sector privado aplica 100% en la transformación de los PEDETs. Gracias, Jaime, no lo podía haber dicho mejor yo, así que gracias por cerrar esto por mí, porque lo dijiste mejor que yo. Todos vamos a tener eventos a futuro, veo que mis colegas acaban de poner los links ahí, para aquellos de ustedes que están interesados en seguir eso. Y bueno, esperamos verlos en eventos a futuro, hablando de democracia y el sector privado y enfoques innovadores en toda la región en el desarrollo del futuro del trabajo. Gracias a ambos, a Natalie, a Jaime, también en ausencia al ministro consejero Arquila por participar. Y bueno, les deseo a todos una buena mañana y una buena tarde. Thank you very much.